Olis, mi nombre es Agus y soy parte del grupo de jóvenes. Queríamos invitarte a las reuniones presenciales los días sábados a las 20 horas. Y por último, no te olvides de traer el tapabocas cuando vengas. Es más que nada para cuidarnos entre todos. Te mandamos un abrazo y te esperamos. Digno de recibir toda adoración, digno de recibir hoy esta canción, digno de entregarte mi corazón, vivo por ti. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón, vivo por ti, vivo por ti. Tanto como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abres tú mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón, vivo por ti, vivo por ti. Declaro santo como tú no hay nadie, Dios incomparable.
Los invito a tomar sus lugares, por favor. Y abriremos las Escrituras en esta mañana. Vamos a sentarnos a los pies de la palabra, a la voz de la palabra escrita, y empezar a saborear la mesa que el Señor nos tiene preparados para este día. Abriré las Escrituras en 1 Corintios capítulo 15. Dice así la palabra del Señor. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Hasta ahí. La palabra que hoy quiero abrir en estas Escrituras es en el contexto de la iglesia de Corintios, una iglesia que tenía una mentalidad o arrastraba una mentalidad no tan religiosa, sino pagana, basada en el razonamiento, en la filosofía. Y en esta iglesia, en esta carta, ya lo último de la carta, en los últimos capítulos, el apóstol Pablo tiene que ir alineando y acomodando algunas situaciones que se levantaban en esa iglesia. Y por lo que podemos entender acá, esta palabra que ellos habían recibido, la habían empezado a licuar, la habían empezado a aguar, por así decirlo. Y empezaron a razonar, y con otras enseñanzas o prédicas que mal interpretaban en alguna medida, ellos empezaron a entender que la resurrección no era tal. Entonces el apóstol Pablo tiene que poner de vuelta los fundamentos y poder decirles, no es así. Esto no es como a veces aguamos alguna palabra que decimos, sí, pero no es tan así. No creo que sea tan así. Y empezamos a razonarla y a medirla con nuestro pensamiento y a aguarla, a licuarla, porque no nos queremos ajustar a ella. No queremos que sea tan así porque muchas veces produce eso que haya cambios en nuestra vida y nos incomodan. Y empezamos a licuarla, a aguarla o a razonarla la palabra. Y a ellos les estaba pasando esto. No sé si ha resucitado, quizás fue un enviado, es verdad, eso lo creo. Parafraseando esto, ¿no? Yo creo que fue el Hijo de Dios, que vino, que murió, pero resucitar, es mucho ya. Entonces el apóstol Pablo tuvo que decir, miren, el evangelio que les he predicado, el cual recibisteis de mí y de los apóstoles, es a un Cristo resucitado. Y empezó a darles testimonio para aquel tiempo de a cuánto se les había aparecido, aún después de muerto. Y empieza a decir y a nombrar y a hacer una lista de todos aquellos a los cuales les apareció el Señor Jesús. Pero él dice algo a lo último.
me apareció a mí. Y hay algo de diferencia, que Él no la hace, pero yo la voy a hacer. Al resto el Señor se le apareció después de resucitado, pero a Él se le apareció después de ascendido. Él ya había ascendido a los cielos. Y Él es el mejor ejemplo de cada uno de nosotros. Porque así como se nombró el día jueves, como fue la conversión del apóstol Pablo, él iba en su caballo yendo para perseguir a los cristianos. Y una luz alumbra todo su ser y lo tira de ese caballo. Y es la presencia misma de la revelación de Cristo en él. Y esa es la luz que cada uno de nosotros hemos recibido, de ese Cristo ascendido. Y que se nos revela, quizás no como a Pablo, que puede serle tan literal una luz. Pero cuando has recibido a Jesucristo como tu Salvador, tiene que habérsete alumbrado tu entendimiento y haber así nacido de nuevo. Entonces el apóstol Pablo dice, así como se me presentó a mí, se les presenta por medio de una palabra que porta semilla, que no es vana. Porque el primer versículo dice, si perseveráis, si la retenéis, esta palabra no va a ser en vano. Así que si la perseveramos, si la retenemos, no vamos a licuar la palabra que recibimos o no la vamos a ajustar a nuestro razonamiento, sino que habremos recibido, así como el apóstol Pablo, una luz, un alumbramiento de poder ser personas que llevan fruto en esa palabra. Porque vano significa alguien que no porta fruto, algo que no produce, que no va hacia nada, o mejor dicho, va hacia nada. Dice, esta palabra que les prediqué, si ustedes la saben recibir en esa luz y perseveran y la retienen, serán alumbrados y producirá. Si no, van a entrar en toda esta confusión. Y no permitamos que la palabra que les ha sido predicada pueda ser en vano en sus corazones por no retenerla para que pueda producir frutos. Fuimos alumbrados, así como el apóstol Pablo, y fuimos llamados a ser hijos de Dios. El Señor nos dio el privilegio de conocerlo. No contaminemos la palabra que recibimos, perseveremos en ella. Y la misma gracia que había en Pablo, porque él dice, todo lo que hice después no lo merecía según el pensamiento humano. Perseguía a la iglesia, no era digno, pero sin embargo todo lo que hice, lo hice basado en esa gracia. Y gracia, yo lo he dicho otras veces, es la sustancia de la vida de Dios adentro nuestro. Así que eso es el fruto, eso no es en vano. Cuando tenemos esa gracia y podemos adorarle, servirle, representarle, es porque hicimos productiva esa palabra que hemos recibido. Y no nos van a poder contaminar lo que podamos creer en pensamientos o cualquier otra cosa que nos puedan decir. Te invito a cerrar tus ojos para reflexionar en esta palabra. ¿Estás siendo probado en esta palabra? ¿La estás reteniendo? ¿Estás perseverando en ella? ¿O la estás licuando con otros pensamientos, con dudas, o con otra palabra que quizás no la interpretaste bien o te contaminó porque no venía de Dios? Pero la palabra que te hizo nacer es pura, retenela. Escucha la gracia que vive en ti, que es a través del Espíritu Santo. Aquello que portás no lo pierdas, porque si no, lo que recibiste será vano, sin producción, sin semillas. Meditemos.
Vamos a compartir la palabra para el día de hoy. Y quiero tomar, pero para ir tomando parte de las nutrientes que hemos traído en diferentes oportunidades. ¿Y por qué digo nutriente? Porque si nosotros compartimos la palabra y es el pan espiritual, ese pan espiritual conlleva o lleva dentro una sustancia, y que esas sustancias, esos nutrientes que estuvimos hablando y compartiendo en otras reuniones, hoy yo quiero traer alguno de ellos para hacer junto una edificación para la palabra de hoy. Y una de las cosas es que, no sé si la expresión correcta es esta, pero que si con esta expresión puedo corregirle algunas cosas. Y tiene que ver en cómo uno enfrenta o bajo qué perspectiva asume ciertas cosas. Estábamos con mi esposa hablando acerca de un tema laboral y cómo suceden las cosas, ¿no? Y es interesante que yo siempre hago énfasis de que me crié con la mentalidad de laburo y no con la mentalidad del trabajo, progreso y desarrollo. Siempre todo trabajo era un laburo, no era algo donde yo me podía desarrollar o buscar algo que me agrade y yo ahí desarrolle el potencial que tengo o la capacidad para realizar una tarea. Entonces, como entré con la mentalidad de laburo, todo trabajo me fastidiaba y no comprendí porque accedí con una perspectiva incorrecta. Yo miraba recién a Juli cantando acá y con el barbijo puesto en mi boca le hacía los ojos porque celebro de que hace poquito que se casaron y junto a Mati están cantando, adorando al Señor, y yo lo disfruto a los jóvenes de la casa. Pero si yo les preguntara o me preguntara a mí mismo cómo yo accedí al matrimonio, yo no le dije a mi esposa, bueno, vos lavás los platos y yo hago esto, vos haces lo otro y yo hago aquello. No, nunca hicimos una conveniencia de esa manera. Y si uno accedería de esa manera, sería un matrimonio frustrado, porque yo estaría diciéndole, vos haceme esto, y ella diciéndome, cuando vos me hagas esto, yo te hago lo otro, y empezamos con una crisis matrimonial incorrecta. Simplemente uno ama, da, hay una vida que se va en la practicidad de la vida diaria, se van desarrollando y se van estableciendo roles. Yo a través de internet recibí me conecté con una persona que enseña en inglés, y una de las cosas que enseña esta persona, una de las claves, dice que es a través de unos estudios. Él es descendiente de suecos y habla inglés, y él decía que a través de muchos estudios se ha descubierto que siempre, cada vez que nos enseñan inglés, nos enseñan los verbos y la gramática, y él decía que no había que aprender de esa manera porque uno se comienza a trabar cuando nos quieren introducir gramática. Y dice que debemos aprender como niño, ¿no? Un niño en el idioma en el cual se cría no aprende los verbos cuando es pasado, presente o futuro, pero habla de una manera. Me traes, me das, no dice tráeme dentro de unos días, no, el nene utiliza bien los tiempos, pero no fue a la primaria para saber cómo es el verbo pasado, presente y futuro. Y a veces nosotros, entonces él decía que no aprendamos la gramática del inglés, sino que aprendamos el inglés y empecemos a dialogar. Y por supuesto que podemos cometer errores verbales, pero primero es como empezar a tener o a generar el diálogo. Entonces me gustó de que la estructura en la cual él administraba o enseña el inglés es de una manera tal vez del diálogo sencillo, y uno al aprender va a ir aplicando ese mensaje. Cuando nosotros tenemos ciertos conceptos o perspectivas en la cual miramos el Evangelio, hay muchos que lo ven desde una proyección religiosa, ¿no? Y si usted lo ve de una proyección religiosa, va a ver
qué tengo que hacer y qué no puedo hacer. Por eso las personas hay veces preguntan, ¿está bien esto? ¿Puedo ir hasta este borde o me puedo mover? Porque en realidad lo que está buscando es legalidad, es decir, ¿está bien esto o está bien lo otro? ¿Está bien aquello? Porque lo tienen desde una proyección religiosa. Y entonces están buscando qué parte me toca a mí, qué parte me toca al otro, y si yo hice esto y que Dios haga lo otro. Entonces lo ven y se posicionan religiosamente. Hemos hablado, y yo me tomé durante varias sesiones repitiendo acerca de la nación santa, de el Dios de paz y su Hijo, el príncipe de paz. Que usted y yo somos parte de una nación santa y de un pueblo de paz. Y tenemos a ese príncipe de paz. Y no tenemos que andar buscando legalismo, qué puedo hacer o qué no puedo hacer, o qué va a hacer Dios y qué hago yo. No, tenga vida con Dios y va a ver cómo Dios lo va a aprender en el trato, en la vivencia, las direcciones de Dios. Hemos hablado también como una familia, que nosotros somos una casa individual, una casa de fe, pero que está conectado a la familia de Dios global. Y como una familia tener afecto, amor, aprecio, vida relacional, no religiosidad. Hemos hablado a la iglesia como cuerpo, donde cada miembro tiene que estar ligado al cuerpo. Y entonces, de pronto, ¿por qué una persona cree que teniendo una vida aislada, sin conexión con la iglesia, sin relación con el cuerpo, sin relación con el pastor, con la casa, con el cuerpo, o con la familia, o con la nación, cree que en cualquier momento puede venir a injertarse nuevamente? Porque la persona siempre tiene esa idea de decir, bueno, yo a Dios no lo dejé nunca, yo no voy a esta iglesia o no asisto, pero yo en mi casa oro y todo eso. Pero nosotros tenemos que entender, un cuerpo no tiene vida separado. Y usted, si es parte de una nación, usted no puede vivir en los principios o con las leyes de otra nación en esta nación. Usted no puede ir a Inglaterra, donde se maneja por la mano izquierda manejando por la derecha. Usted no puede ir a otro país ejecutando otras leyes, porque usted o va a estar en infracción o termina preso o lo van a sacar y van a decir, vuelva hacia su país, manéjese allá como es de esa nación. Entonces, si nosotros somos la nación santa, esa nación tiene unas órdenes. Ahora, no desde un legalismo, sea hijo, porque en esa nación, o para ser parte de la nación es una nación constituida por hijos. No se es de otra manera parte de esta nación. Esta nación, todos los habitantes, todos los integrantes, todos los partícipes de la nación son hijos. No existe otra forma. Si somos parte del cuerpo, necesitamos aquí que este cuerpo y ser engendrado y estar en el cuerpo de Cristo. Y no existe ningún miembro que es separado del cuerpo. Personas que no se conectan, no se relacionan, no dialogan, no. Creen que pueden tener vida. Pueden tener una vida latente, física. Pero la Biblia ya nos habla acerca de la vida en el espíritu. Y que hay muchos que pueden tener orgánicamente vida, pero espiritualmente están muertos. Y podemos sentarnos a contar. Yo recién hablaba con mi cuñado Alberto, que ustedes lo conocen, es parte de nuestra casa, y hablábamos de decir, los dos tenemos años de cristianos, y lamentablemente hemos visto personas que fueron compañeros nuestros, que fueron partícipes en cosas de la obra del Señor, del reino de Dios, y hoy nos duele encontrarlos de la manera que los encontramos, si es que los encontramos. Porque algunos realmente, ya hasta lo orgánico, lo físico, han muerto a temprana edad y de mala manera. Porque se salieron del cuerpo. Entonces, nosotros tenemos que tener bien claro que usted y yo pertenecemos a una nación. En esa nación no hay democracia, es gobernada por un rey. Y ese rey es nuestro Padre. No es alguien que estamos tercero, cuarto, quinto en el rango. Es el Padre de todo. ¿Y cómo Él pasa a ser nuestro Padre? Porque nosotros somos hijos. ¿Y cómo se es hijo? Bueno, la Biblia nos dice
naciendo del agua y del Espíritu. ¿Y cómo nazco del agua? La palabra y del Espíritu de Dios. Nos dice en Juan claramente que a todos los que le recibieron, que recibieron al Hijo de Dios, les dio la potestad, les dio el derecho, la posición gloriosa de ser hecho hijo de Dios. Vivir esta vida gloriosa, vivir este reino glorioso, esta vida espiritual es poderosa. Pero si el enfoque o la perspectiva o el ingreso a la vida cristiana, a la nación de Dios, al cuerpo de Cristo, a la familia, como quisiéramos utilizar la figura, porque Pablo lo lleva a edificio, a ciudad, a cuerpo, nos representa de diferente forma la figura. Pero ser parte del cuerpo y de la familia de Dios es naciendo. No es religiosamente y no es un peso. No, lo que pasa es que yo siento una presión y quiero vivir, porque no entendiste, no existe otra vida más hermosa que la vida de hijo. La vida de hijo de Dios. No, pero bueno, lo que pasa que bueno, aquí es como que siento que hay veces me presionan un poco y hay un poco de exigencia. Estamos como padre atendiendo y cuidando a los hijos más pequeños. Yo tengo, en mi familia yo soy el más chico, pero mis primos, mi tía, llegó a tener hasta, no sé si llegó a 10 hijos, pero creo que 9 seguro. 9 hijos tuvo mi tía. Y me acuerdo, mis primos de la edad, de mi misma edad, andaban con un hermano AUPA. Y yo nunca anduve con hermano AUPA porque yo fui el último. Por ahí la que me tuvo AUPA fue mi hermana mayor, pero yo nunca anduve. Y mis primos siempre andaban con 1, 2, 3. Claro, abajo de ellos había como 6 o 7, ¿no? Y entonces todo el tiempo el hermano mayor tenía que andar cuidando del menor y uno tendiendo al otro y cuidando al otro. Y eso es parte de el diseño que hemos hecho sobre la iglesia, que hermanos mayores atiendan al resto de los hijos de la casa, pero con la disposición de traer una contención. Entonces, tenemos que comprender que si usted es parte del cuerpo, de la nación o de la familia, existen protocolos. Ve, acá están las reglas, acá te empiezan con todo y te empiezan a poner el pie en la nuca. No, existen ciertas cosas. Con mi esposa, nosotros no firmamos un contrato. Tratame de esta manera, tratame la otra, decime tal cosa. Mi papá siempre me hacía una broma porque el vecino de nuestra casa le dijo a la mujer que lo trate de usted. La mujer dice, ¿cómo? Fueron novios toda la vida, se casaron, pero después el día que se casaron le dijo, no me trate así, tráteme de usted. Así que la mujer lo tenía que tratar de usted. Claro, pero eso son locuras que a veces suceden. Pero nunca uno firmó un contrato y decía, tráteme de usted o hágame esto, hágame lo otro. No, la vida diaria. Pero en el reino de Dios, como nosotros venimos de una cultura que era del reino de las tinieblas, que era bajo el otro sistema, en la oscuridad, sin ver, nosotros tenemos que empezar a comprender cómo operan los principios y los protocolos en el reino de Dios, cómo es el orden en la casa de Dios, cómo funcionan. Ahora, eso no es una imposición, eso es que Dios te dice, si vos haces así, esto es la causa, vas a ver el efecto. Yo ayer le mostraba a los jóvenes de que Joab era general del ejército de David, y David, cuando le transfiere el reino a Salomón, su hijo, le dice, encárgate de mi general y solucioname eso porque ya sabés lo que me volvió loco. Y lo mataron. ¿Por qué David se quiere sacar de encima al general y ese general termina muerto? Ese es el resultado, el efecto. Pero ¿cuáles fueron las causas? Desobediencia, empezar a operar en una manera incorrecta, no obedecer, no sujetarse al padre. Todo lo que nosotros podemos empezar a identificar, Joab lo hizo. ¿Y qué hace David? Le dice al hijo, vos soluciona esto porque ya ese... ¿Y saben quién era él? Era familiar. Era hijo de su hermana.
¿Y cómo murió Joab? Era un guerrero valiente, murió agarrado del altar, queriéndose aferrarse a cosas de maneras carnales, humanas, aferrarse a las cosas espirituales de manera humana y decir, yo guardame, guardame. Había hecho todas las cosas avergonzantes. Ahí mismo fue un soldado y lo atravesó la espada y lo mató en el propio altar y lo enterraron en el desierto. Despojado completamente, en una posición incorrecta. Porque no supo funcionar e ir en los procesos. Desobedeció a su rey, no obedeció a su rey, no se conectó con su rey y luego fabricó una sublevación. Agarró al hijo mayor de David y lo quiso suplantar por rey. Porque cuando uno se empieza a desconectar, empieza con pequeñas cosas a deslizarse y a salir de los órdenes. Cuando te estamos hablando de estas cosas, te estamos hablando de la causa por el efecto. Y para que seas parte de una familia bendecida, de una nación de paz, y para que vivas esa paz y disfrutes del príncipe de paz y de los beneficios de ser parte de esa nación bendita. Esa nación gloriosa. Miremos esta figura y vayamos al Génesis capítulo 49, donde el patriarca Jacob reúne a su familia y los reúne a sus hijos y los manda a llamar. Está en el ocaso, está a punto de ya dejar esta tierra. En el capítulo 49, versículo 1 dice, y llamó Jacob a sus hijos y dijo, juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Mire esta figura. Jacob, como un patriarca, tiene 12 hijos. Los llama, está anciano, casi no puede ponerse de pie. Los reúne y los llama y les empieza a profetizar y a traer palabra. Dice, les voy a declarar lo que os ha de acontecer en los días venideros. El jueves yo hablaba que aquellos hombres que físicamente comenzaron a perder parte del organismo de la vista y no ver bien, proféticamente y viendo en el espíritu comenzaron a agudizar su vista. Y aquí lo vemos a Jacob en este testimonio. Mire esta figura y mire lo revelacional de esta figura. Jacob dice, llamó a sus hijos y que se reúnan, se junten a él. Es una figura como yo. Y no es que me estoy subiendo al caballo, no, estoy diciendo una figura pastoral, llamando a los hijos, convocándolo y diciéndole, vengan que vamos a hablar la palabra y vamos a soltar la palabra de Dios. Mire esta figura en el sentido revelacional. No, pero yo voy a la iglesia cuando puedo y bueno, un día de esto. Si te estamos diciendo orgánicamente, ¿cómo un miembro puede funcionar orgánicamente si se lo desprende? Es imposible. Recuerdo mi padre que a causa de la próstata le colocan cuando ya él era avanzado en edad, le colocan una sonda. Entonces, la parte en la cual su cuerpo genera, no donde se genera la orina, sino que le da la apertura, la salida a la orina y cierra y abre allí en su, no la vejiga donde lo contiene, sino la que le da la salida, el movimiento. ¿Qué sucede? La sonda hacía que cada vez que el cuerpo producía orina, viaje solo. Así que ese dispositivo que abre y cierra no estaba trabajando. Y cuando algo no trabaja se empieza a entorpecer. Y a mi papá le hicieron un tratamiento que a través de un medicamento le iban a reducir la próstata. Pero mi padre sufrió y padeció meses, creo que llegó hasta 7 meses de tener esa sonda en su cuerpo. Cuando le quitaron la sonda había que ver si el organismo respondía.
Y hay cristianos que se desprenden de Dios, se desconectan de Dios. Si no, yo de Dios no me desconecté, yo oro. Si vos no estás ligado a la iglesia, si vos no tenés el Padre que te trate el pan. Aquí Jacob convoca a sus hijos y los reúne y dice, vengan, acérquense. ¿Qué es lo que te hemos hablado? ¿Cómo se alimentó Israel a través del pan que un padre trae sobre la casa? ¿Y qué estoy haciendo yo? Reuniendo a hijos y partiendo el pan de la palabra. Y que seas edificado en la palabra de Dios. De aquí Jacob los reúne y le dice el versículo 2, juntaos y oíd, hijos de Jacob, escuchar a vuestro padre Israel. Jacob era el nombre suplantador, impostor, pero Dios se lo cambió en Israel. El ángel de Jehová, Jehová está con él, Jehová pelea con él. Había un cambio, una transición. Y le dice, juntaos y escuchen lo que Israel, el nuevo Padre de ustedes, tiene para decirle. ¿Cuál es la palabra que tengo para hablarle? Es una figura de poder reunirnos y empezar a escuchar. No se viene porque es una imposición. Necesito el pan porque en el pan está mi alimento y ahí está mi vida. Necesito recibir el pan. Mire lo que sucede. Déjeme leerle en el libro de Eclesiastés. En el libro de Eclesiastés, capítulo 10. Eclesiastés, capítulo 10, versículo 16. Dice, ay de ti tierra, cuando tu rey es muchacho. Es una palabra que Dios está trayendo y dice, ay de ti tierra cuando tu rey es un muchacho, cuando el que te gobierna no es un estándar maduro, no es un padre espiritual maduro, no es alguien que tiene una madurez. Ay de ti tierra cuando tu rey es muchacho y tus príncipes baquetean de mañana. Andan haciendo cualquier cosa. Hay gente que está escuchando a reyes que son muchachos, siguiendo otras directrices. Y no estoy compitiendo, estoy trayendo el orden. Yo no necesito competir. Y yo no vengo acá para distinguirme, sino para traer un orden preciso de cómo te estás conectando y cómo esa conexión tiene que ver con que recibas tu porción del maná. Y me dice, ay de ti tierra cuando tu rey es muchacho y tus príncipes andan de banquete en la mañana. Están no solamente con la resaca, sino banqueteando. El versículo siguiente dice, bienaventurada tu tierra cuando tu rey es hijo de ¿qué? De nobles y tus príncipes comen a su hora. No es un desorden. Hay un protocolo, hay un orden, hay unos principios. Comen a su hora para reponer su fuerza y no para embriagarse o beber. Por el versículo siguiente dice, por la pereza se te cae el techo encima, por la pereza se cae la techumbre y por la flojedad de las manos se llueve la casa. Iglesias que son vulnerables, que no tienen consistencia, no tienen solidez, porque no están establecidos los principios, porque no hay una mano diligente elaborando. Voy acá, voy allá. Creen que el evangelio es un juego y puedo andar por cualquier lado cuando quiero, cuando se me ocurre. Bueno, yo iba a esta iglesia, pero esta iglesia es una cosa, pues me salté a la otra, me fui a la otra. El gitanismo evangélico es muy practicado hoy en día. Pero ¿sabe qué? No están siendo parte de la nación. Es como mi padre cuando el organismo durante tiempo fue bloqueado. Después costó para que vuelva a funcionar, pero seguía ligado al cuerpo. Imagínese de un cristiano cuando se desconecta del cuerpo y por tiempo era parte del organismo del cuerpo de Cristo. Dejó de funcionar, no tiene vida. Y cree que puede ir a cualquier lado. Le gusta ir a un lugar donde el príncipe es joven porque no te va a exigir o no te va a poner los protocolos que te dice otro rey. Pero la techumbre, la flojedad, la necesidad, la pobreza será allí, tomará lugar. Mire lo que dice el libro de Proverbios, Mateo capítulo 24, versículo 31, una figura profética. Dice, y enviará sus ángeles. La palabra ángel tiene que ver con la palabra enviado.
Podemos poner la figura apostólica porque un apóstol es un enviado. Y dice, y enviará a sus ángeles con voz de trompeta. Un apóstol, uno que viene enviado de Dios, trayéndote el mensaje, la voz del cielo, la palabra de Dios, el maná del cielo. Con voz de trompeta juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Esto no se trata de hacer iglesia multitudinaria y gloria a Dios si viene más multitud y yo quisiera que explotemos de multitud, pero de ser una trompeta y un padre, y que eso no son números, sino son hijos que vienen a ser alimentados, edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Traer los órdenes divinos. Eclesiastés te lo dice claramente. ¡Ay! Cuando el príncipe es joven. ¡Ay! Cuando el príncipe no está operando, le falta la madurez, le falta el orden. Y aún en la mañana, cuando debería tener el alimento, están en banquete. Es un desorden completamente. Se sale de orden. Por eso nosotros tenemos que entender, cuando Jacob reúne, cuando vemos la reunión, cuando Dios convoca, cuando la Escritura nos habla. Yo sigo a Dios, pero no voy a ninguna iglesia, porque Dios está en todos lados. Usted se da cuenta que tienen una teoría, han mezclado la palabra de Dios con una cultura del mundo, con un pensamiento, han sido atrapados en un sistema satánico que los sacó del orden. No entendieron y no comprendieron el punto principal: ser parte del cuerpo de Cristo. Ser parte de la familia, ser hijo de la nación santa, del príncipe de paz. Donde ese príncipe, que es el rey de reyes y señor de señores, lo conoce todo y te ha dicho la causa para el efecto. ¿Cuál es el efecto? Dios se goza con tu paz porque Él es el rey de paz, el príncipe de paz, y quiere la paz. Bienaventurado serás y te irá bien y tendrás paz en tu camino. Y te dice toda la Escritura, la palabra del Señor. En el libro de Isaías, capítulo 3, versículo 4. Isaías 3. Lo voy a leer del 1 en adelante, voy a leer. Y dice, porque aquí que el Señor Jehová de los ejércitos quitará de Jerusalén y de Judá al sustentador y al fuerte, al que trae el sustento, el alimento. Y todo sustento de pan, de palabra, revelación. Y socorro de agua. Todo sustento de pan y socorro de agua. Lo dije rápidamente. ¿Cómo sos parte de una nación donde todos son hijos? ¿O cómo sos hijo de esa nación, naciendo? ¿Cómo se nace? Lo dije. De la palabra, del agua y del Espíritu. Que es el relato que Jesús tiene con Nicodemo. Y te dice, necesitas nacer de nuevo. ¿Qué dice aquí? Dios quita, Jehová, quita de Jerusalén y de Judá al sustentador, aquel que viene y le trae el sustento, y al fuerte, al hombre de Dios que te da cobertura, todo sustento de pan y todo socorro de agua, dos cosas necesarias para vivir. El Señor le dice, el que comiere de este pan vivirá eternamente y no tendrá hambre jamás. El que bebiere de esta agua será saciado. Dice, el valiente y el hombre de guerra, el juez y el profeta, el adivino y el anciano. La palabra para nosotros adivino sería, no sé, tal vez aquel que está en la hechicería, pero en el Antiguo Testamento tiene que ver con aquel hombre de Dios que también te da una palabra profética o de sabiduría y te discierne las cosas. ¿Qué nos dice la Escritura? Que Dios le dio dones a la iglesia y le dio gracia, le dio dones en los cuales
hay don de ciencia, don de discernimiento de espíritu, dones para la administración. Hay dones. ¿Por qué vas a vivir y vas a creer separado de los dones, separado del cuerpo, separado de la gracia, que con una autonomía humana vas a funcionar sin los dones? Cuando te habla del valiente, del hombre de Dios, todos necesitamos siempre a alguien que nos sea de soporte, de ayuda, de sustento. No existe llanero solitario. No existe el pastor individualista. Todos necesitamos de la oración del prójimo, necesitamos de esa palabra de ese hermano, yo tengo en mi celular, y aquí está sentado Juan Arévalo, donde no hay semana donde no me manda versículos bíblicos. Hay veces capítulos enteros te manda Juancita, te lee la Biblia y te lees o lees con Juan. Vamos recibiendo. Y dice el capitán de 50, el líder que está por encima, hermanos mayores, y el hombre de respeto, el consejero, el artífice, excelente y el hábil orador. Y les pondré jóvenes por príncipe. Cambia todo. Dejaron esto y Dios dice, bueno, ahora le voy a poner joven por príncipe. Y muchachos serán sus señores. Y el pueblo se hará violencia unos con otros, cada cual contra su vecino. El joven se levantará contra el anciano y el villano contra el noble. ¿Qué sucede en nuestra sociedad? ¿No es esto? ¿No es esto? Yo escucho en la radio o en programas que los que tuvieron 30 años hace 10 años atrás, hoy tienen 40 y siguen siendo locutores o de pronto dirigen un programa y dicen, no, era otra época. Se avergüenzan de los propios hechos de hace años atrás, de ellos mismos. Y esta nación siguió a los nobles, esta nación escuchó a nobles, a jóvenes, y hoy tenemos violencia, y hoy tenemos tantas cosas, una sociedad que no está siguiendo el orden divino. Uno que hace más de 20 años atrás hacía apología de la droga. Le preguntaron ahora que tenés tu hijo de 16 años, si lo ves fumando marihuana, ¿qué hace? Me vuelvo loco. Se dio cuenta la destrucción que hizo. Sí, pero cuando él contaminó a una generación y a una nación, es esto, jóvenes instruyendo, jóvenes que están saliendo. Y así hay muchas cosas, y yo no me paro acá para predicar ni señalar a nadie. Yo me paro aquí para traerte un alineamiento a la palabra, y cuando la palabra trae luz, usted comienza a ver aquello que está desalineado. Dios no me llamó a mí a señalar y a predicar un púlpito contra otro púlpito. No, a traer el alineamiento y traerte la palabra para que comprenda cómo operan los principios en el reino de Dios. Cuando la Biblia dice que el aceite desciende sobre las barbas de Aarón y habla de la madurez y habla de la unción y habla cómo esa unción va descendiendo, no se puede cortar en los órdenes, no se pueden cortar los principios, no se puede quebrar lo que Dios ha establecido. Se puede, pero después va a tener los efectos. Se hace y después van a vivir que el violento o el injusto ataca al noble, al trabajador. Y comenzamos a ver todas estas cosas que hoy suceden en nuestra sociedad. Y que también eso está sucediendo en las iglesias, en la obra de Dios, y en hombres que de pronto, porque tienen 4 o 5 años en una congregación a temprana edad, creen que ya pueden tener una autonomía y ponerse a dirigir un grupo, y si ese grupo le responde, hace una división. Es operar en todo esto y produce esos resultados. ¿Cuál es el principio? Jacob, tu pastor, te dice, vamos a tener la reunión. Y yo necesito ser parte de esa reunión. Yo necesito recibir el pan. Yo necesito el alimento diario. Yo necesito comer de la palabra. Yo necesito el agua para que me limpie. Yo necesito del Espíritu Santo. Yo necesito, no se trata de religiosidad.
Por eso el que no entiende, el que es familiar tuyo, vecino tuyo, amigo tuyo, dice, pero ¿para qué tenés que ir tan seguido a la iglesia? Porque en el concepto humano lo van a ver como que alguien te lo impone. No saben que esto es una situación de vida orgánica, espiritual, que yo necesito la vivencia del Espíritu. Yo necesito estar ligado y conectado al cuerpo de Cristo. Hay personas que creen que esto es telenovela, se perdieron 4 o 5 capítulos y sigue. No, la historia sigue igual. De veces hay que mostrarle y decir, fíjate lo que le pasó a tal y tal. ¿Dios los castigó? No. Están vulnerables, no tienen al valiente, no tienen al fuerte que los cuide, que los guarde, no tienen al instructor, no tienen nada, entonces están vulnerables. Están vulnerables, están expuestos. Cuando mi padre compraba un auto, llevaba un mecánico amigo para que lo mire. Siempre necesitamos de alguien o que nos asesore, nos diga, nos guíe, nos aconseje. Convocamos a personas. Yo cuando hago los contratos de este edificio, automáticamente por medio de las computadoras enviamos el correo a nuestra contadora y nuestra abogada que revise si lo que vamos a firmar está correcto y está en orden de lo que demanda la ley. No me muevo por sí solo. ¿Cómo la persona piensa de si yo sigo a Dios a mi manera, de mi forma, sin un legislador, sin un maduro, sin una autoridad, sin alguien que tenga gobierno sobre tu vida? Va a suceder esto que estamos leyendo y lo que estamos compartiendo de Isaías. El versículo 6 dice, cuando alguno tomare de la mano de su hermano, de la familia de su padre, y le dijeres, tú tienes vestido, tú serás nuestro príncipe. Una autoconvocatoria y un grupo toma otro y toma en tus manos esta ruina. Hay iglesias, hay lugares que se han constituido. Yo hablé con una hermana que empezó a congregarse con nosotros. Yo le decía, ¿quién es el pastor? No somos un grupo de líderes. Bueno, pero ¿a qué pastor representan? No, nosotros nos salimos de todas congregaciones diferentes y juntos nos pusimos a orar y ahora todos, no hay un orden divino, no hay un protocolo, no hay un principio establecido. Y le digo, ¿y por qué saliste? No, porque es un desastre. Y sí. Si las cosas no funcionan en el orden correcto, se producen los resultados. Hace unas semanas atrás yo me quedé sin mi auto que tiene poco tiempo de uso. Yo digo, ¿cómo un auto de esta calidad se rompe, no anda? Entonces cuando hicieron la averiguación, qué era lo que estaba pasando, hay una bomba electrónica que absorbe la nafta y la lleva hacia el motor. Y me dice, eso se quemó. Y yo, ¿cómo se puede quemar? Y me dieron la explicación. La explicación era que la bomba es electrónica y no estaba bien conectada. Y acá está mi hijo, y mi hijo me dice, mira que cuando algo no está bien conectado, empieza a levantar temperatura, empieza a funcionar mal, dice, pierde la conectividad y está en unos niveles que se autoperjudica. ¿Qué sucedió? Me dice, cuando sacamos la pieza estaba retorcida, fundida por la electricidad que la quemó, la fundió. Mirá al que está a tu lado y decirle, conectate bien al cuerpo. Fíjese que los que andan mal conectados andan con temperatura, por no decir calentito, porque queda feo, me están filmando. Andan con temperatura siempre y llegan un momento que hasta largan olor a quemado. Ya usted se acerca y dice, tiene olor a humo porque tiene una mala conexión. Y se autofunden porque el producto se fundió solo. Me lo reconoció la garantía, no tuve que abonar los gastos. Me lo reconoció la garantía del vehículo. Pero sí hay cristianos que están levantando temperatura porque no están conectados al cuerpo. No están recibiendo las informaciones correctas, reciben chispazos y cada vez se exasperan peor y se van levantando cada vez más presión. Lo vas a encontrar retorcido de bronca, porque terminan con resentimiento, rechazo, y no, porque me hicieron esto, me hicieron lo otro y me hicieron aquello. Cada día más retorcido. Míralo porque no está bien conectado.
no están operando en la función correcta. Jacob reúne a sus hijos. Nosotros no podemos hacer otra cosa que convocar. Es decir, hijos, vamos a compartir la palabra. Gracias a Dios tenemos un grupo de alabanza. Adoremos a Dios juntos. Reunámonos. Tengamos este conjunto de personas para reunirnos y adorar a Dios. Lo podemos hacer como ahora presencial o luego por internet. Pero es necesario reunirnos, conectarnos al Padre, al maduro de la casa, a los hermanos maduros, a los valientes, a los que proveen toda la contención necesaria. Jacob le habla de los postreros tiempos y nosotros estamos en esos postreros tiempos, en tiempos difíciles, tiempos violentos, tiempos donde hay muchas injusticias, pero nosotros necesitamos traer el orden a la casa. Y la casa es la casa del príncipe de paz y los hijos de luz. Conéctate bien al cuerpo. No te salgas del cuerpo. No hagas una autonomía. Yo leí aquí, pero el último versículo, porque no quiero cerrarlo, dice, Él jurará en aquel día, no tomaré ese cuidado porque en mi casa ni hay pan ni vestir, no me hagáis príncipe del pueblo. Agarran a un pobre que por dinero lo pueden comprar, pero Dios le dice, no aceptes eso y sé nuestro príncipe o lideranos porque nosotros te damos. Eso es una chantada, pero así se hace espiritualmente. Vení que te damos algo, vení que te damos esto. Un ofrecimiento humano, un canje humano. Nosotros no debemos operar. ¿Cómo opera el reino? Tenés que ser hijo, tenés que madurar dentro de la familia, tenés que permitirte ser criado por hermanos mayores, contenidos que te lleven a UPA cuando sos bebé. Después vos podés cargar a otro y ser parte de otro y nunca salirte de la casa, de la familia, del cuerpo, de la nación. Ser parte de esta nación santa. Jesús lo dijo más claro y más sencillo. Yo soy el árbol. Si las ramas se sacan del árbol, separado de mí, nada sois. No hay vida fuera de Dios. No existe. El diablo te puede mostrar la película de Hollywood que quiera y te puede mostrar los ejemplos que quiera, en el cual te puede mostrar personas que sin Dios, sin la necesidad de muchos principios, parece que le resulta. Satanás hace mejores películas que Hollywood. Solamente, aunque esto quede grabado, mire cómo terminó el 10 nuestro. Mire cómo terminó. Tenía grabado acá, solo. No existe en la historia de la humanidad una humanidad que haya reconocido tanto a un hombre y terminó solo. Así te hace el diablo. Así hace Satanás. Así es una vida sin Dios, vacía. Puede llegar a los mayores estándares, pero sin Dios. El rey del pop, Michael Jackson, terminó solo. En el estómago lo único que tenía era droga, pero no droga por un drogadicto, droga porque no comía otra cosa y se alimentaba con cosas que tenían que ver con antidepresivos y otros somníferos que tomaba. No le pudieron encontrar nada. Muerto a temprana edad. Ayer yo le hablaba a los jóvenes, ¿cómo paga Dios? Dios paga con vida, Dios paga con riqueza y Dios paga con honra. Ese es el efecto. Estamos trabajando en las causas. Y si usted aplica las causas, tendrá el efecto o el resultado. El resultado es riqueza, honra y vida. Si usted lo quiere leer, en el primer libro de Crónicas de los Reyes, en el capítulo 29, dice que David ya era anciano y terminó lleno de días. ¿Cómo termina Jacob? En riqueza,
convoca a todos sus hijos, de lo cual se hace una nación, enriquecido tremendamente y siendo Señor de la tierra, con riqueza, honra y vida. Incline su cabeza. Padre, te damos gracias en esta hora. Estas instrucciones, Señor, y estos principios que vamos estableciendo son órdenes divinos que necesitan ser aplicados. No son casualidad, no son resultado hacia la deriva, son a causa de haber edificado y establecido los cimientos, el soporte, la estructura, los fundamentos para el resto de lo que viene. Pero un grupo, una persona, una nación, un país gobernado y dirigido por un joven que está en la embriaguez y que está en los deleites, nunca puede guiar al resto. Y aunque lo guíe, terminará en la necesidad. El problema se le va a caer encima. La miseria está pronosticada. Sería el resultado por causa del efecto o la causa que produjo ese resultado. Por eso Proverbio dice: hijo, escucha la instrucción de un padre. No es un igual, es un padre hablando a un hijo. Escucha la enseñanza de tu padre y la corrección de tu madre. Si la pones, si la practicas, si la vives, serás enriquecido. Será como un collar sobre tu cuello. Será como un adorno de gracia a tus lados. Escucha la instrucción. Escucha la palabra de tu Padre. Cuando escuchas las instrucciones, nadie te dijo si te gusta o no te gusta, si te conviene o no te conviene, si es lo que estabas buscando o lo que no estabas buscando. Cuando vas a una instrucción, tienes que hacer lo que se te dice, si quieres el resultado. Señor, oro por estos hijos y esta casa espiritual, la cual tú nos has dado a administrar. Que mayor gracia sea sobre sus vidas. Que más y más y más favor de Dios sea sobre ti, tu vida. Y te lo vuelvo a declarar: Dios paga con riqueza, honra y vida. Aleluya. Amén. Póngase de pie, por favor. Sí, Señor. Hasta que no quede duda en mí, y levanto un aleluya. Mi arma es una canción, y levanto un aleluya, y el cielo peleará por mí. Yo cantaré
cantaré más fuerte. Yo cantaré más fuerte. Yo cantaré más fuerte. Yo cantaré más fuerte. Oh, y cantaré más fuerte. Con el enemigo frente a mí. Yo cantaré más fuerte. Oh, Hasta que no quede duda en yeah. mí. Cantaré más fuerte. Mi alma es una canción en mí. Yo cantaré más fuerte. El cielo peleará por Oh, mí. y cantaré más fuerte. Con el enemigo frente a mí. Y cantaré más fuerte. Hasta que no quede duda en mí. Y cantaré más fuerte. Mi alma es una canción en mí. Yo cantaré más fuerte. El cielo peleará por mí. Yo cantaré y en la tempestad Cantaré más fuerte. Mi alabanza se oirá. De las cenizas la fe surgirá. La muerte es vencida. El rey vivo está. Yo cantaré y en la tempestad. Fuerte, más fuerte, mi alabanza se oirá. De las cenizas la fe surgirá. La muerte es vencida y el rey vivo está. y levanto un aleluya. Y levanto un aleluya. Levanto un aleluya. Amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Agus y quería compartirles nuestras redes sociales de jóvenes que están apareciendo por acá abajo. En Instagram estamos como ik.jóvenes y en Facebook como Jóvenes de Cielos Abiertos Argentina. Escribinos, envíanos un mensaje, un mail para que nos podamos contactar y seas parte de nuestra familia. Te mando un abrazo y nos estamos viendo pronto. Ese salió re bien.